relajar a un rato y así. Lo que es expectante, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, mañana van a tener 3 preguntas de ese tipo. Pueden ser las mismas, pueden no ser las mismas. Se me puede ocurrir sacar una de ahí. Pero esa va a ser la idea. Tampoco sé, eso depende cuántos se presenten mañana, si van a tener todos el mismo grupo de preguntas o voy a tener que armar grupos, ¿sí? Eso depende de la masividad de la convocatoria, ¿sí? Bien. Vamos a hablar sobre la prueba que pasa en la mañana. Esperemos. ¿Sí? Sí, decime, Cristian. ¿Puede desarrollar el punto 12 de la sistema interestatal de hegemonía y la hegemonía holandesa basada en Westfalia? Bien. ¿Con diapositiva o sin diapositiva? No, sí. ¿Sin diapositiva? Arrighi, siguiendo a Gramsci. Quiero ver si es la abre. Tiene que ser cualquiera de estas dos. Arrighi, de acuerdo con Gramsci, siguiendo a Gramsci, va a distinguir hegemonía de dominio, ¿sí? El dominio va a corresponder a la coacción que un Estado ejerce sobre sus adversarios o sobre sus adversarios, ¿sí? Vamos a decir. Y la hegemonía va a corresponder al liderazgo que es la forma en que Gramsci piensa la relación entre una clase dominante y los sectores afines o aliados. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Más cerca. O más fuerte. No te entiendo nada. Más fuerte. Pregunta que si la hegemonía es la clase dominante sobre algunos sectores. Recuerden que para el marxismo el Estado siempre está permeado por una clase dominante, ¿sí? No hablamos de la relación meramente entre clases dominantes, sino de clases dominantes, Estado, ¿sí? Y clases subordinadas, lo que Gramsci va a llamar, si quieren, clases subalternas, ¿sí? La clase dominante ha permeado el Estado y establece dos conjuntos de relaciones diferentes con las otras clases o sectores de clases. Una es la coacción y la otra es la dirigencia. ¿Me entienden? La coacción obviamente está vinculada al ejercicio de la fuerza. El liderazgo es un poco más complejo. ¿Funcionó o no? ¿Esas? No. La mía sí la abre, la suya no. Y esta sí la abre, la mía. Pero era la misma. Esta es la... No sé. Porque hasta la vez pasada el del anfiteatro B lo abre sin problema. Sí. La mía abre la 2. Y esta no la abre. Así que ya vamos a hacer revisa de nuevo. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Espero que no toqué ahí, no sé si lo trajeron. No, está bien. La
El contenido del liderazgo solo puede ser, es decir, la dirigencia solo puede ser reconocida si el contenido del liderazgo está vinculado al interés universal que puede articular los intereses de las clases afines o aliadas. ¿Me entienden? El liderazgo está vinculado a la generación de un interés universal, de un interés general. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Sí. Y ese interés universal, ese interés general, no puede ser meramente una ilusión. Tiene que tener de alguna forma un contenido material. ¿Me entienden? La hegemonía no puede ser fraudulenta para Gramsci, no puede ser por completo fraudulenta. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Parcialmente fraudulenta. Lo que pasa es que siempre es el interés de la clase dominante, ¿sí? De esta forma, siempre ese interés universal plantea ventajas diferenciales entre las clases. De allí, la clase dominante, ¿sí?, va a tener satisfechos sus intereses, pero se va a ver obligada a distribuir parte de lo que obtiene con las otras clases. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Ahora, sí. Todo esto, básicamente todo esto se trata de un ámbito económico, ¿verdad? No. Porque recuerden ustedes este asunto, ¿sí? Esta diferencia depende de lo que llaméis meramente económico. Nosotros, con Tilly, le hemos asignado una serie de funciones específicas al Estado, que están vinculadas a los procesos de protección y lo que llamamos estatalización, es decir, ordenamiento del dominio dentro de un territorio. Eso es algo, ¿sí?, que no es por completo reducible a lo económico. ¿Me entienden? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Ahora, si para un Estado-nación, pero que recuerden esto, ¿sí?, la noción de hegemonía se aplica a un sistema interestatal para Righi. Y el sistema interestatal para Righi va a ser el que va a surgir a partir del ascenso de las Provincias Unidas, es decir, a partir del Pacto de Westfalia. Previamente a eso, en el sistema de acumulación genovés, en realidad no tenemos, ¿sí?, un sistema interestatal, tenemos un intento fracasado de establecer un sistema imperial. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Vení más cerca porque no te escucho. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre estatal y imperial? Dios. Como hemos dicho varias veces, el sistema imperial es lo que, en el momento al que nos estamos refiriendo, es el intento de los Habsburgo de establecer la unidad de la cristiandad a partir de la unificación europea. Y previamente a eso, ¿sí?, la anexión de los territorios transoceánicos a través del espíritu de cruzada que va a animar el proceso de evangelización americano. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos bien? Me parece que esto creo que se está recortando. Bien. La dejamos una esquemita. ¿Qué tenemos en el eje? ¿Qué tenemos? ¿Sí? El Estado, como Estado permeado por una clase dominante, que es ya una clase capitalista, mantiene dos relaciones con las clases subordinadas: dominio o dirigencia, ¿sí? Dominio o hegemonía, perdón. Dominio es coacción y hegemonía es liderazgo.
El contenido del liderazgo entonces supone, más allá de los aspectos ideales o ilusorios, cierto aspecto material. ¿Sí? El Estado debe establecer una transacción con las clases subordinadas. ¿Me entienden? Más derecho, ¿sí? Mejores condiciones de vida, todas esas son transacciones que no son meramente ilusorias. ¿Me entienden esto? Para Gramsci, ¿sí? Ahora, en un sistema, si yo considero un Estado-nación, en particular, el contenido de ese liderazgo puede ser meramente el incremento de poder. ¿Me entienden? El incremento de poder del Estado. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Entonces, con incremento de poder del Estado, las clases subordinadas consienten el liderazgo, en tanto el Estado se vuelve más poderoso, más rico, ¿sí? Adquiere mayor territorio, etc. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, dado un Estado-nación, el incremento de poder, ¿sí?, puede ser el contenido del liderazgo. Y recordemos que el contenido del liderazgo siempre es el interés universal. ¿Me entienden esto? ¿Sí? No el interés particular. ¿Sí? Ahora, en un sistema de Estado, el mero incremento de poder del Estado es un interés particular. ¿Me entienden? Y por lo tanto no puede generar liderazgo para el sistema. ¿Me entienden esto? Imagínate un sistema de Estado. ¿Sí? Un Estado dice, ¿sí?, yo voy a ser líder de este sistema de Estado, en tanto, ¿sí?, prometo que mi poder se va a incrementar. ¿Me entiendes? No tendría liderazgo de esa forma. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, el problema de un sistema interestatal es cuál es el contenido del interés universal. ¿Sí? Y Hardy va a proponer dos contenidos posibles. ¿Sí? El primer contenido es la maximización, si quieren más fácil, el incremento, ¿sí?, el incremento de poder frente a los gobernados. ¿Me entienden esto? Esto es lo que va a ocurrir con Holanda, ¿sí?, y con la guerra de los 30 y los 80 años. ¿Sí? Hardy sostiene que a partir de ese conflicto, los gobernantes construyen una conciencia común de sus intereses comunes y por lo tanto la posibilidad de un interés general. ¿Me entienden? Entonces, a partir de esa guerra, los gobernantes del sistema interestatal opuesto a la corona de los Habsburgo van a decir, bueno, hay un interés general para todos los gobernantes. ¿Cuál es ese interés general? La preocupación por las rebeliones urbanas y campesinas. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? No te entiendo. Esto dijo que interés general para todos los niveles universal sería, ¿qué dijo? Las rebeliones y la represión, el ordenamiento, el control de las rebeliones urbanas y campesinas, en tanto son rebeliones no dirigidas hacia el patrón, ¿sí?, sino dirigidas hacia el Estado. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que va a ocurrir como resultado de este conflicto bélico?
Y como resultado de este conflicto bélico tenemos esto, el surgimiento de unas rebeliones en contra del Estado. ¿Me entienden? Y como correlato de esas rebeliones, entonces tenemos la conciencia común de los gobernantes. ¿Me entienden? El otro también lo vamos a ver surgir en el sistema westphaliano, que es el mejoramiento de las condiciones de vida. Estamos en la pregunta que me había preguntado Cristian, ¿sí? No sé qué número. El mejoramiento de las condiciones de vida para un sector de la población, ¿sí? ¿Qué ocurre con el sistema de Westfalia? Se establece una serie de garantías que van a posibilitar, que están dirigidas sobre todo a asegurar los derechos de propiedad en un flujo de mercancías interestatal. Entonces, los gobernantes, como resultado del Pacto de Westfalia, los gobernantes acuerdan que la propiedad de los comerciantes son neutrales respecto de cualquier conflicto, que su propiedad no puede ser confiscada al interior de conflicto, y que su propiedad no puede ser gravada, ¿sí? Es decir, no pueden caer un peso impositivo desigual al final del conflicto. ¿Me entienden? Es decir, los comerciantes en un sistema interestatal, para los gobernantes, tienen todos los mismos derechos. ¿Me entienden? Y esos derechos obran de límite al Estado. ¿Me entienden? El Estado no puede avanzar sobre los derechos de propiedad. Y no el Estado en particular, sino ningún Estado. Ningún Estado de los firmantes del pacto. Francia, Inglaterra, las Provincias Unidas, la Corona Española, ¿sí? Los principados de Bohemia, de Riga, etc., todos van a tener el mismo sistema, ¿sí? El derecho de propiedad está por fuera del conflicto bélico. ¿Me entienden? Y los comerciantes, ¿sí? La propiedad, mejor, establece un límite a la autoridad del Estado. ¿Me entienden? ¿Me entienden este punto? No te entiendo. Recuerde, lo que pasa es que vos estás recién llegado, ¿sí? Y hace 2 meses que estamos en esta materia, ¿sí? Hemos dicho desde el comienzo que lo que explicábamos, ¿sí?, es la génesis del presente. Entonces lo que explicamos es la aparición de una serie de mecanismos económicos formantes de capitalismo que nos sirven para entender el presente. Ahora, similitud no es lo mismo que identidad, ¿sí? Lo que vemos a lo largo de esto es la génesis. Una de las cosas que tenemos que ver a partir del Tratado de Westfalia es el desarrollo de esta idea de propiedad burguesa, ¿sí?, que establece un límite, que siempre va a establecer un límite del Estado, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. En la parte en la que habla del Estado-Nación, del no liderazgo, ¿cómo era la reacción que tenían las clases subordinadas? Lo entiendo. Porque habló de las clases subordinadas al Estado-Nación, que decían, dijo algo de que aceptaban mediante, o sea, que aceptaban
poder del Estado, no sé si ahí Las clases subordinadas dentro de un Estado-nación pueden consentir el liderazgo por el mero poder del Estado, por el mero incremento de poder del Estado. Precisamente esa es una de las eficacias del nacionalismo, ¿no es cierto? Ahora, para Gramsci, esto no nos vamos a meter ahora porque esto lo vamos a ver cuando veamos en las guerras nacionales, ¿sí? Es decir, el proceso bélico que está entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Todas las clases ven en el incremento del Estado un incremento de su propio poder. ¿Me entienden? Y eso no es por completo ilusorio, ¿sí? Y el testimonio de eso va a ser el surgimiento de los imperios del siglo XIX. ¿Me entienden? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Espérame un cachito, termino la idea. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo esto va a ocurrir? Cuando estas propuestas, ¿sí?, de liderazgo van a adquirir verosimilitud. En un contexto como el holandés, ¿sí? Es decir, esto es posible frente a procesos que Arrighi llama caos sistémico. ¿Y qué son los procesos de caos sistémico? Son procesos en donde el orden ha desaparecido, el ordenamiento de los sistemas ha desaparecido, ¿sí? Y por eso no nos referimos, nuevamente presten atención al ejemplo de las Provincias Unidas, no nos referimos meramente a procesos de guerra, porque habíamos dicho que los procesos de guerra son importantes, ¿sí?, para la expansión financiera, ¿sí?, y van a ser importantes para la expansión mercantil, ¿no es cierto? Nos referimos a procesos de rebelión y de revolución. ¿Me entienden? Es decir, a procesos en donde las clases dominadas socavan, pongámoslo así, el ordenamiento. ¿Me entienden? Se rebelan contra el ordenamiento, rechazan los ordenamientos. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el otro proceso que vamos a tener? Los procesos de guerras civiles, ¿sí?, de conflictos civiles, ¿sí?, no de guerras civiles, de conflictos civiles en el siglo XIX, ¿sí? Los procesos revolucionarios, ¿sí?, que están a caballo del siglo XX. ¿Me entienden? Estos son los ejemplos de caos sistémico. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y si tuviéramos tiempo, discutiríamos si es uno de los elementos que está en discusión en todo este equipo, si fenómenos como los de ISIS son procesos de caos sistémico. ¿Me entienden? Esto que llamamos terrorismo, ¿sí?, que se lo llama terrorismo en función de la maximización, ¿sí?, del poder sobre los gobernados, ¿sí?, es un proceso de caos sistémico, ¿sí?, que está siendo reprimido, ¿no es cierto? Y que está motivando en este momento transformaciones en el liderazgo, ¿sí? ¿Me entienden esto? Guerra de Siria, ¿sí? Desde la guerra del Golfo en adelante vamos a tener estos mecanismos, ¿sí?, de hegemonía y que han maximizado el poder de los gobiernos sobre los gobernados. ¿Me entienden esto? Había un estudio, hubo varias denuncias
referidas a la generalización de centros de detención clandestina en Europa a caballo de la guerra del terrorismo, de la guerra contra el terrorismo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende la respuesta? Holanda es el que saca provecho de esa falta de organización, de ese caos. Holanda es el que lleva a cabo, gracias Josefina, Holanda es el que lleva a cabo la propuesta hegemónica. Holanda establece un liderazgo verosímil y asumido por los otros estados. Ese liderazgo es el Pacto de Westfalia. ¿Me entienden? Es el contenido del Pacto de Westfalia. ¿Qué es lo que, cuáles son los otros contenidos de este liderazgo? Que también están articulados a la maximización del poder de los gobernados, pero que en cierta medida son más extensos que eso y van a provocar una estructuración dentro del sistema interestatal. La aparición de la razón de Estado. ¿Me entienden? Con la razón de Estado, esto no meramente tiene funciones conservadoras del sistema, sino que lo transforma. ¿Sí? Lo transforma en un sistema interestatal moderno, en donde el Estado ya no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este Estado, ¿sí?, se convierte en un fin en sí mismo. ¿Me entienden? No tiene ya funciones vinculadas a la cristiandad, no tiene ya funciones morales religiosas. ¿Sí? Tiene solo el deber de expandirse, ¿sí? De incrementar su poderío. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y el otro elemento que aparece es la idea de soberanía sobre un territorio. ¿Me entienden? Y el territorio aquí es continuo, es exclusivo y es excluyente. ¿Me entienden? Quiero preguntarles, este sistema, digamos, usted está nombrando de soberanía sobre el territorio, era de territorio minero, territorio primo, o era negro. Hemos visto que esa lógica está ya antes del sistema interestatal. ¿Sí? Vamos a tener nuevamente la misma lógica sobre esto. Lo que pasa es que las reglas van a cambiar. ¿Me entienden? Pero ¿qué ocurre si tenés un territorio? ¿Sí? Y los estados acuerdan la soberanía territorial. Cada anexión territorial deja de ser un problema que comprende a un estado, sino que tiene que tener el reconocimiento del sistema de estados. ¿Me entienden? Llegamos al momento, ¿sí?, en donde lo que regula el territorio, ¿sí?, no solo es el Estado, sino la vigilancia de un sistema interestatal, ¿sí?, sobre los territorios de cada Estado. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Es decir, llegamos al momento de la diplomacia. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto, chicos? Niños. Preguntas. ¿Qué? Tiene que dudas antes del tema. Vida material, me pareció muy sociológica la explicación y muy breve la de Brodel. No importa. Bueno. No importa. El peso de esa pregunta recae no sobre vida material, sino sobre el contraste entre estados, porque en realidad no hay ahí una definición de lo que es la vida material, ¿no es cierto? ¿Qué tiene parecido con el hecho social de Durkheim? Que ambos son franceses, ¿sí? Brodel era uno de los que asisten a los cursos, así que algo está, ¿sí? Algo necesariamente está. ¿Qué? A eso me refiero, que los dos hacen mención a cosas que tenemos asumidas sin analizar. Sí,
Ah, eso. Sí, eso va a ser una constante de las ciencias sociales francesas. A partir de Durkheim. Era para que te veas así. ¿Qué? No me estaba burlando, sino que si te tenías que... Si no lo compleja que era la respuesta. Ah, No íbamos a hacer un lío. Así que fue una risa de nervios. ¿Sí? ¿Cómo que me apuné? bueno, otra. Clérigo. ¿Qué? Clérigo. Fácil, sin Bien. escapar. Entonces, veamos. El clearing está asociado al respaldo de los mecanismos financieros. ¿Sí? ¿Cuál es? Ustedes saben. ¿Cómo es la pregunta completa, Cristina? La pregunta completa es para cómo que describa a partir de Geoffrey Parker y Witherspoon la institución de letra de cambio, cómo funcionaba durante el siglo XIII y XIV, cuál es su importancia, describe el mecanismo de clearing. Bien. ¿Todo o únicamente clearing? Todo. Bien. Entonces el problema, la respuesta acá comienza con este punto. ¿Sí? En el momento del surgimiento de las letras de cambio, ¿sí? Es decir, fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, la escasez de dinero es un problema dado los procesos de expansión comercial. ¿Me entienden? ¿Sí? De allí, entonces, el nicho de oportunidad, ¿sí? Al que se refiere, ¿sí? Al que está dirigida esta innovación que realizan los italianos. Porque esta innovación tiene como función que el comercio está dirigida a que el comercio no dependa de la mercancía monetaria. ¿Me entienden? Y por lo tanto establecer procesos de liquidez, ¿sí? Que sean más rápidos, ¿sí? Que la circulación monetaria de la mercancía oro o de la mercancía plata. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y ese mecanismo de liquidez es un mecanismo emitido por una nación diaspórica, ¿sí? Es decir, por una nación que está distribuida a lo largo y a lo ancho del sistema interestatal de dominio medieval. ¿Me entienden? Genoveses, florentinos, milaneses, holandeses, alemanes, ¿sí? Todos, ¿sí? Van a seguir el ejemplo, en principio, de los italianos, de emisión, ¿sí? De estos mecanismos financieros, ¿sí? Estos mecanismos financieros, entonces, son eficaces porque no están localizados en un solo lugar, sino están, ¿sí? Soportados por la expansión de familias de banqueros. ¿Me entienden? Por la expansión europea de familias de banqueros. Y la letra de cambio funciona de manera muy sencilla, ¿sí? Básicamente difiere el pago a través de un documento, ¿sí? Y precisamente por eso no opera como préstamo, sino como contrato, ¿sí? Emitido por un banquero. Ese banquero indica, esto no se va a pagar acá, sino se va a pagar en las ferias, en tal feria. ¿Me entienden? Y el clearing está asociado a las ferias, ¿sí? Porque el clearing en la estructura, ¿sí? De compensación a través de depósitos, entre depósitos. ¿Es transferencia sin movimiento? Es transferencia sin movimiento de mercancía monetaria. Y las ferias, en este momento en donde no hay comunicaciones, ¿me entienden? ¿Me entienden esto? Sí, sí. Permiten el encuentro de los banqueros.
Porque de otra forma, ese acuerdo de transferencia entre depósitos no es imposible, que no es posible, ¿me entienden? Para nosotros es posible, una obviedad, ¿sí? En la medida en que tenemos computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense que frente a la demora enorme de comunicaciones es necesario tener, ¿sí?, el sistema bancario reunido en un lugar para que las transferencias sean posibles. De este modo, ¿sí?, se obtiene un aplazo más, ¿no?, una demora más en la transformación de esa letra de cambio en mercancía dinero. Ahora sí te doy la palabra. Entonces, en el mecanismo de clearing también habla, en el texto, habla de las relaciones que tienen las familias bancarias italianas con las familias bancarias. Exactamente, porque para que la reunión de estas familias, ¿sí?, tenga ese resultado de transferencias, ¿sí?, interbancarias, que son transferencias interfamiliares, todas las familias, ¿sí?, deben apoyar el mismo sistema, ¿me entienden? Todas son socios del mismo sistema financiero, ¿me entienden? Y esto es lo que va a ocurrir hasta el desplazamiento que van a realizar los genoveses respecto, en particular, de los alemanes. ¿Sí? Y también dice que saca beneficio de esto que... Perdón, ese es un punto muy importante. Gracias. Estas operaciones permiten la génesis del capital financiero porque las familias banqueras cobran, ¿sí?, por una tasa, ¿sí?, por la emisión y la circulación de estas letras. Es decir, este capital financiero, ¿sí?, se expande en la medida, ¿sí?, en que puede ser, en que estas operaciones, ¿sí?, se realizan como servicio financiero. ¿Me entienden? Es la comisión que cobra. Es una comisión, ¿sí? Y esa comisión aparece como una tasa de interés sobre el monto, ¿sí?, de la letra de cambio. Decimos. Y aparte también ganan porque hacen un cambio por una moneda de menos valor. Ahora, sí, eso lo vamos a ver más adelante, porque eso no es consustancial a la letra de cambio, eso es consustancial al uso que Génova va a hacer de la letra de cambio, porque para eso necesitas otro mecanismo, necesitas un mecanismo no solo, ¿sí?, de clearing, sino además necesitas una unidad de cuenta, ¿sí? Eso es lo que dice que hace de un beneficio al ya acceder a estas monedas. Espera un cachito. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bueno, si quieren... ¿Para qué le pregunto a usted? Bien, no, está bien. Está bien. Hasta ahí llegamos. Ahora, todo lo que decían los chicos, para mi cachito, está dirigido a el funcionamiento de las letras de cambio como parte de un sistema financiero que es el sistema genovés, ¿sí? O mejor dicho, como soporte de la expansión financiera genovesa, que no sé qué pregunta era esa, si quieren la responden. Ahora, más fuerte, no te escucho. ¿Ustedes me escuchan ahí arriba? ¿Sí? Porque yo, para acá no les escucho en lo absoluto. Lo que no entiendo es el punto, lo que estoy discutiendo de dinero de forma por bien y la... Esas son las funciones del dinero, ¿sí? Ustedes tienen dos cosas. Los tipos de dinero que no me interesan, eso lo vamos a ver cuando surja el dinero fiduciario, entonces vamos a poder ver los otros tipos de dinero, ¿sí? Vamos a poder ver cómo la diferencia entre un dinero mercancía y un dinero fiduciario, pero sí me interesan las funciones del dinero, ¿sí? ¿Cuáles eran las funciones del dinero? ¿Sí? Una, expresión de valor. ¿Sí? ¿Qué significa el dinero como expresión de valor? ¿Sí? Medio,
en que se expresa, ¿qué cosa? Un precio, ¿no? En que se expresa precio. ¿No es cierto? ¿Sí? 2. Medio de circulación. Fíjense que es una cuestión muy obvia. No necesito un dinero físico, ¿sí?, para expresar precio. Necesito la convención nada más de que el dinero se expresa en esta moneda, ¿sí? Pero no necesito tener la moneda porque si no, no tendría gracia, ¿no es cierto?, toda la operación, ¿sí? Ahora, como medio de circulación hacemos referencia al movimiento físico del dinero. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Como medio de circulación es dinero de compra-venta, que compra y vende, ¿sí?, que necesitamos para comprar y obtenemos al vender. ¿Me entienden? ¿Sí? 3. Medio de atesoramiento. O si quieren, reserva de valor. Puedo no gastar el dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a ser el problema fundamental de Keynes. La gente, ¿sí?, puede ganar más, pero no necesariamente gasta el dinero, ¿sí? ¿Qué? ¿Me entienden? El ahorro, ¿sí? ¿Me entienden esto? El dinero como reserva de valor, entonces, es dinero sacado de la circulación. ¿No es cierto? Es dinero que circula. ¿Me entienden esto? 4. ¿Sí? Medio de pago. Esto no se entiende nunca, ¿sí? Es la que más nos cuesta entender. No se trata de la misma medio de circulación, ¿sí?, sino el dinero como medio de pago es lo correlativo de una deuda. Puesto que el comerciante va a obtener dinero al final de la operación, pero necesita dinero para iniciar la operación, ¿sí?, necesita, ¿sí?, de crédito, ¿sí?, que genera deuda. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? Y esta es la otra función del dinero. La otra, 5. Unidad de cuenta, que es la función de la lira de buena fortuna genovesa. Es decir, una moneda cuya estabilidad, no cualquier moneda puede realizar esta función, ¿sí?, tiene que ser una moneda estable, ¿sí?, una moneda cuya estabilidad permita, ¿sí?, establecer equivalencias entre monedas. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Cuánto vale un peso? Una fracción de dólar. ¿Cuánto vale tal moneda? Otra fracción de dólar. ¿Cuánto vale un euro? ¿Sí? No sé cuánto vale un euro. X dólares, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale un yen? ¿Me entienden? Nosotros tenemos, ¿sí?, a partir de un proceso que vamos a ver, que surge hacia fines de los 70, que es la génesis de los mercados cambiarios, que una de las funciones del dólar va a ser una unidad de cuenta, ¿sí? Función extremadamente difícil porque el dólar no es estable. ¿Me entienden? Lo que va a traer una serie de problemas sistémicos, ¿no?, a partir de los 80, ¿sí? ¿Me entienden esto? Entonces, la unidad de cuenta es un mecanismo contable. ¿Me entienden? ¿Sí? Es un mecanismo con el que yo puedo contar, ¿sí?, con el que yo puedo estimar equivalencias entre monedas, ¿sí? Y la otra... ¿Qué dice ahí? Medio, la C medio, la 3 medio de...
medio de atesoramiento o reserva de valor. Ah, gracias. La 6 es dinero mundial. ¿Sí? Dinero mundial. Acá tenemos un problema. ¿Sí? Que no hemos podido ajustar. Cuando preparo una clase, yo no la preparo con un texto, la preparo con un montón de textos. ¿Sí? Ahora, cuando corrijo, me fijo en el texto que tenían que leer. ¿Sí? Así que no recuerdo, eso era lo que me objetaba uno de ustedes, no me acuerdo quién, si todas las funciones estaban en Pierre Vilar. ¿Sí? Si no están todas las funciones, no se preocupen. ¿Sí? Yo los evalúo con Pierre Vilar. ¿Sí? Lo mismo que todas las otras cosas. ¿Sí? Espera un cachito, porque este es un punto para tranquilizarlos. Lo mismo que todas las otras cosas, porque nuevamente yo voy atrás, adelante, y tengo 30 años más que ustedes, más que la mayoría de ustedes. Y Arrigui no